El mundo está lleno de doctrinas, está lleno de enseñanzas que aparentan ser bíblicas, que aparentan ser parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pero sucede como cuando Satanás, ¿se acuerdan? Cuando engañó a Adán y a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol, más bien sabe Dios que el día que coman de este árbol serán igual que Dios. ¿Usó verdad o mentira ahí el diablo, hermanos? Mentira. Cuando nosotros escuchamos hablar de una doctrina a diferentes personas que nos dicen que la ley fue abolida, ¿qué están hablando, hermanos? Mentira, porque la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y allá en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Cuántos mandamientos dio Dios, hermanos? 10 mandamientos. Parece que nuestra hermana Rosy es la única que sabe, ¿verdad? Yo les recomiendo que se pongan a estudiar, hermanos, para que contesten y se ganen un chocolate. Son 10 mandamientos. ¿Y qué sucedería si guardáramos 9 y nos falta uno? ¿Qué sucedería? Dice el apóstol Santiago, ya en la carta que él escribe, en el capítulo 2, que si guardamos 9 mandamientos e infringimos uno, somos hechos transgresores de toda la ley. ¿Por qué? Dice el sabio Salomón, lo falto no se puede contar. Entonces, o guardamos todos o no guardamos ninguno. Es lo que les decimos a aquellas personas que profesan predicar la palabra de Dios, pero en realidad no lo están haciendo, están predicando mentiras. ¿Cuál es el único requisito que Cristo puso para entrar a la vida eterna? Mateo 19:16. Si quieres poseer la vida eterna, si quieres entrar en el reino de Dios, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, vas a sacrificar un becerro, vas a sacrificar un toro. Si no lo haces, no puedes entrar a la vida eterna. ¿Así decía la ley, hermanos? No. La ley que dio Moisés, sí, así la decía, pero no la ley de Dios. Y Cristo se refería a la ley de Dios. Entonces, es la ley de Dios lo que nos va a dar el pase. ¿A dónde dijimos? A la vida eterna. Ahora bien, los fariseos eran celosos guardadores de la ley, ¿sí o no, hermanos? Sí, eran celosos, criticaban a Jesús porque comía ¿con quién? Con los publicanos, con los pecadores, lo criticaban. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo no he venido a los que están sanos, yo he venido a los que están enfermos. ¿Quiénes son los que estaban enfermos? Aquellos que no conocían la palabra de Dios, aquellos que no tenían el privilegio de que Dios se apiadara de ellos. Y entonces viene y se manifiesta con ellos. ¿Qué dice? Vamos a leer allá en Juan, capítulo 20, verso 30. Dice, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyereis, para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Algunas de esas señales, algunos de esos milagros están escritos en este libro. ¿Se refería Juan al evangelio que él escribió, hermanos? No, se refería a todo lo que ha sucedido por manifestación del poder de Cristo Jesús. Vamos a ver en el verso 21, verso 25, verso 24. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Y concluye con una palabra: amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Así es, o así sea. Es la palabra que Cristo Jesús vino a mostrarnos. El mundo se divide en dos partes. Por una parte están los liberales. ¿Nosotros qué somos? ¿Liberales, hermanos? ¿O conservadores, que es la otra parte? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que dicen los liberales? Ya no tenemos necesidad de guardar los mandamientos porque Cristo los cumplió por nosotros. Eso es lo que dicen los liberales. Así es de que no hay necesidad de que nosotros guardemos los mandamientos, solamente basta que tengamos fe. Si tienes fe, vas a ser salvo, ya no hay necesidad de que cumplas los mandamientos. ¿Quién dijo que pensaba así? Los liberales. Y los conservadores, ¿cómo pensaban? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres. Unos liberales, otros conservadores. ¿Quiénes están bien delante de Dios? ¿Cristo Jesús era liberal? Cuando Él recomendaba que se guardaran los mandamientos, ¿sí o no? ¿Era conservador? ¿Era tradicionalista? Ni liberal, ni tradicionalista. Cristo Jesús vino a enseñar el verdadero propósito de la palabra de Dios. A los fariseos que querían guardar los mandamientos tal y como fueron escritos, ¿cómo les calificó Cristo Jesús? Fariseos, hipócritas. ¿Qué quiere decir hipócritas, hermanos? Quiero que, si están anotando, escriban esa parte en un añadido: hipócritas. ¿En qué consiste la hipocresía que tenían estas personas? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién fue el que mandó que se guardara el sábado, hermanos? ¿Quién? Dios. ¿Fue Moisés? No. ¿Fue el hombre? No. ¿Fue dado a un tipo de gente solamente? Aunque se lo dio a los judíos, no solamente era para los judíos. El profeta Isaías no habla solamente a los judíos, allá en Isaías 56, verso 3, o 58, verso 13. Dice: bendito el hombre que esto hiciere. Ahí no está diciendo que es a los judíos lo que Dios está mandando, sino a quién está mandando. Al hombre. Y el Hijo del Hombre que esto abrazare, que guarda su pie de profanarlo. ¿De acuerdo? Les aseguro que si nos ponemos a hablar con un protestante, llámese
pentecostés, bautista, metodista, nazareno, luz del mundo, testigos de Jehová, les aseguro que ninguno de ellos está dispuesto a guardar el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué razón no lo quieren guardar? Porque Cristo Jesús clavó en la cruz la ley. Por eso ya no se guarda. Muy bien. Si Cristo Jesús clavó en la cruz la ley, ¿qué dice la ley? No matarás. Como ya fue clavada en la cruz, ya no tenemos necesidad de cumplir con ese mandamiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a matar. Pues Cristo ya quitó ese mandamiento. ¿Qué pasaría si matáramos, hermanos? ¿Qué nos diría Dios cuando nos llame a cuenta? ¿O qué nos dirá Dios cuando nos llame a cuenta? Si matamos, la ley dice no matarás. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquellos a los que quitamos la vida, aquellos a los que matamos físicamente, pues nos será pedida cuentas esa vida. Y si lo matamos espiritualmente, pues más, hermanos, no temáis al que mata la carne, más al espíritu no puede matar. Entonces, como Cristo Jesús ya clavó la ley en la cruz y la ley dice no robarás, pues vamos a robar porque Cristo ya la clavó en la cruz. Todas esas personas que mencioné, que predican la palabra de Dios, que van de puerta en puerta tocando, o que hacen reunión multitudinaria de personas, porque ahí reciben a todo tipo de personas. Oiga, yo soy católico, ¿puedo asistir aquí? Claro que sí, véngase. Este es un lugar para usted. Antes se llamaba Amistad Cristiana, ahora ¿cómo se llaman, hermanos? Evangelio de la Prosperidad. Porque todos quieren ser ricos, todos quieren tener dinero. Los católicos quieren tener dinero, los pentecosteses quieren tener dinero y le dan prioridad, hermanos. Acérquense, den su diezmo, den su casa, den lo que tengan y Dios los va a prosperar, Dios los va a bendecir. Eso guárdenlo, pónganle un asterisco también ahí donde dice hipócritas, porque ahorita vamos a tocar un apartado exclusivamente para ese punto. Muy bien. La ley ya fue clavada en la cruz que dice no adulterarás, no cometerás adulterio. Como Cristo ya clavó en la cruz la ley, pues vamos a cometer adulterio. Ahora sí podemos hacerlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Si Cristo ya la quitó, ya no hay necesidad de que nosotros cumplamos. ¿Y qué creen que dicen todas esas personas católicas o protestantes o como sea, que predican la palabra de Dios falsamente? ¿Qué creen que dicen? Ya no hay necesidad de guardarlo. Y todo eso va en contra de ellos. Porque si matan, ¿qué le hacen las autoridades? Lo meten a la cárcel. Si roban, ¿qué hacen las autoridades? Lo meten a la cárcel. Si adulteran, ¿qué hacen las autoridades? Igual es un delito legal levantar falsos testimonios, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, codiciar también está penalmente contemplado. Pues yo codicio la casa de mi prójimo y se la robo, se la quito. Codicio la mujer de mi prójimo y se la quito. Todo eso está tipificado como delito. Y delante de Dios, ¿cómo está tipificado? Como pecado, como iniquidad. Y digo
que todos van contra de esos mandamientos. 9 mandamientos están en contra, porque los pentecostales no tienen ídolos en sus iglesias, ¿o sí? No, no tiene ídolos. Los protestantes no, los católicos sí, pero están aceptando ellos que no tienen ídolos, que es como si tuvieran el retrato de sus padres, que solamente los veneran. Pues vamos a la raíz de la palabra venerar. ¿Qué significa venerar? Honrar. Honrar y adorar. ¿Y qué? Adorar. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Y ahí es donde se unen todos, hermanos. Todo el mundo pseudo cristiano. El sábado. No vamos a guardar el sábado porque eso fue dado solamente a los judíos. Y ya lo vimos. Los mandamientos no fueron dados solamente a los judíos, sino a los hombres que aceptan la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Ese será salvo. Vamos a hablar acerca del sábado, que es contra lo que se oponen la mayoría de las personas, aunque ahora ya hay muchos que guardan el sábado. Estaba viendo en internet que hay varias denominaciones, adventistas, metodistas, bautistas, que ya guardan el sábado, pero no conforme a la palabra del Señor. Allá en Éxodo capítulo 20, verso 8 dice: acordarte has del día del reposo para santificarlo. ¿Sí o no, hermano? Sí. ¿En qué tiempo fue mandado este mandamiento? Fue dicho este mandamiento, ¿en qué tiempo? En el tiempo en que el pueblo de Israel estaba ¿en dónde? En el desierto. ¿Y en qué trabajaba el pueblo de Israel? En el desierto. ¿Qué trabajaba? En nada. Iban a una fábrica a trabajar, a una empresa, a un comercio. Nada más. No había. Ellos solamente estaban peregrinando, eran nómadas, iban de un lugar a otro. No había un trabajo establecido. Sin embargo, Dios les dijo: acordarte has del día del reposo. ¿Para qué? Santificar. ¿Qué tenían que hacer el sábado, hermanos? Los judíos recogían el maná que caía del cielo milagrosamente. ¿En domingo, sí o no? En lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes. ¿Y en sábado recogían maná? No. ¿Por qué no? No caía. Porque no caía. Simplemente por eso no recogían el maná. Santificarlo quiere decir apartarlo. Entonces, ¿qué hacían los judíos en el desierto en el sábado? Se metían a sus tiendas, a sus cabañas, al lugar donde vivían. ¿Y qué hacían? Reposaban, descansaban, no hacían nada. ¿Comían, sí o no, hermanos? Sí. ¿Calentaban su comida, sí o no? Porque no había necesidad. Santificar el día es apartarlo, es hacerlo diferente a todos los demás días. ¿Cristo Jesús guardó el sábado, sí o no? Dice que Jesús entró a la sinagoga, ¿en qué día? Sábado. Según su costumbre. ¿Quiere decir que Jesús guardaba el sábado, sí o no, hermanos? Sí. ¿Jesús tenía necesidad de guardar el sábado? No. Si no guardaba el sábado, no entraba a la vida eterna, no entraba al reino eternal.
es absurdo porque yo creo que Él es el Señor del sábado. Así es, Jesús no tenía necesidad de guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él por naturaleza, por antonomasia, cumplía los mandamientos de Dios. No por obligación, sino porque Él los tenía en su corazón. ¿De acuerdo? Cristo Jesús infringió el sábado cuando permitió a sus discípulos recoger espigas en día del sábado. ¿Qué dice allá en Marcos capítulo 2, 23? Y aconteció que pasando él por los sembradíos, ¿en qué día, hermanos? El sábado. En un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Era lícito, sí o no? El sábado. El sábado, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús permitió a sus discípulos que recogieran espigas en sábado? No, si era lícito porque era para comer. Ajá, no habían comido y les permitió porque estaban hambrientos. Pero allá el mandamiento decía, todo lo que tenéis que cocinar, cocinadlo hoy. Sí. Todo lo que teníais que prepararlo hoy, o sea, el día sexto. Pero mañana ni fuego calentaréis. Entonces, ¿por qué Jesús infringió la ley? De eso lo acusaron los fariseos. La ley dice que no se debe de hacer nada en sábado. Y tú permites que tus apóstoles, que tus discípulos lo hagan. Estás infringiendo la ley. ¿Cuál fue la enseñanza de Jesús, hermanos? Pues él decía, Vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Dice, entonces los fariseos le dijeron, he aquí por qué hacen en sábado lo que no es lícito. Y él les dijo, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición? La ley decía allá en Levítico que los panes de la proposición solamente lo podían comer ¿quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Entonces, ¿por qué David comió de los panes de la proposición y no cometió pecado? Por necesidad, dice. Por esa necesidad, y no fue condenado. Ahora, ¿los discípulos tenían necesidad de comer ese día, sí o no? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Si vemos desde el principio en el capítulo 2, iban por los caminos, iban por los lugares que predicando el evangelio y sanando enfermos, y tenían hambre. Ahora vamos a seguir la lectura. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo pontífice y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así es que el Hijo del Hombre es Señor, aún de qué, hermanos. El sábado. Cristo Jesús sanaba en sábado, ¿sí o no? Sí. Hipócritas les decía a los fariseos y a los saduceos que lo acusaban. Hipócritas, ¿quién de ustedes no desata el asno en sábado para que coma? ¿Quién de ustedes no saca a su oveja que se cae en el hoyo y la deja ahí en sábado? ¿Por qué sábado? ¿No vais y la sacas? Hipócritas, tienen dos caras. Por un lado dicen guardar la ley y critican a los que según su vista, sus ojos, no lo hacen. Sois hipócritas, porque vosotros también infringís el sábado. Ahora,
hermanos, muchos, como antiguamente, se van a los extremos. ¿Cómo dije que se llamaban los de un extremo? Conservador. Liberales. Y los otros que están en el otro extremo, ¿cómo se les llama? Conservadores. Conservadores, tradicionalistas. ¿A cuál de los dos seguimos? Ninguno. A ninguno. ¿A quién seguimos? A Cristo Jesús. Caminó en sábado. ¿A dónde caminó? A la sinagoga, ¿sí o no? Sí. Y predicaba en la sinagoga, ¿en qué día? En sábado. Y por donde quiera que iba, en sábado hacía milagros, sanó a aquel paralítico. ¿Se acuerdan? En sábado sanó a aquel que tenía la mano tullida. Sanó a muchos enfermos, ¿en qué día? En sábado. ¿El sábado se puede violar entonces? No. Pero es necesario que sepamos cómo se debe de guardar el sábado. Vamos a ver allá en Éxodo capítulo 35, del verso 1 al verso 3. Si alguien lo encuentra primero, le voy a pedir que lo lea. Éxodo 35, 3. ¿Tres? Del 1 al 3. Dice, y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles, estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. Gracias, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Repítanmelo, por favor. No se debe, encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. no se debe de encender fuego en todas vuestras moradas. ¿Y qué es lo que dicen algunos? Que se han introducido encubiertamente en nuestra iglesia, en nuestra doctrina, en esta organización que nos preocupamos por guardar la doctrina del Señor. ¿Qué es lo que dicen? Que No se debe de encender fuego. Empezaron aproximadamente 15 iglesias. Ahorita ya hay muchas que están pensando así, pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Vamos a ver. Repito, ¿en qué condiciones le dio Dios estas palabras, estos mandatos a Moisés? ¿En qué condiciones? En el desierto, que iban de un lugar a otro. ¿Con qué se encendía fuego allá? Tenían acceso al fuego, por supuesto. Pero ¿cómo se encendía ese fuego? Primero tenían que juntar, ¿qué? La leña. En el desierto, ¿cuánta leña hay? no hay. ¿A poco salían a la puerta de su casa y recogían un árbol, lo cortaban y tenían leña? ¿Sí? ¿Cuánto trabajo costaba juntar leña para hacer fuego? Mucho trabajo. Ahora, suponiendo que ya tenían la leña junta, suponiendo, sacaban gasolina, ¿con qué más se prende el fuego? ¿Petróleo? Con frotamiento de dos cuerpos secos. Tenían que trabajar para prender el fuego de esa leña que no podían recoger el día del sábado. Pero suponiendo que ya la tenían, significaba un trabajo enorme encender el fuego. Por eso dice, no encenderéis el fuego. Y ahora eso sirve como bandera para criticar a la organización a la cual ellos se anexaron, ellos vinieron
Ellos se acercaron a nosotros. ¿Por qué se acercaron a nosotros? Porque se suponía que estaban de acuerdo con nuestra doctrina, pero ya estando adentro, entonces ellos quieren imponer su doctrina. Y les voy a decir una cosa, hermanos. En la Biblia, ¿en cuántas citas se menciona el día del sábado? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como parte de la ley de Dios. ¿En cuántos, hermanos? Infinidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo? Por hacer una mención solamente, ya vimos unas menciones que Cristo Jesús predicaba y hacía milagros el día del sábado. Y ya vimos la indicación que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así es que Jesús es Señor aún del sábado. Y eso es lo que nos enseñó Jesús, hermanos. ¿Qué dice Pablo en Hebreos capítulo 4? Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día: acordarte has del día del reposo para santificarlo. Ese día del reposo estaba significando algo. Cuando Josué metió al pueblo de Israel a la tierra prometida, también fue un descanso, un reposo, un sabbat, cuando entraron a la tierra prometida. ¿Era eso únicamente lo que significaba el sábado? Dice en el versículo 8 del capítulo 4 de Hebreos que era un reposo para el pueblo. ¿De quién, hermanos? De Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Los que siguen sus mandamientos. Judíos, gentiles o iglesia de Dios. ¿Quién es su pueblo? Iglesia de Dios. Que está conformada por judíos y por gentiles, pero que dejan de ser gentiles y dejan de ser judíos para convertirse en ¿qué? Iglesia de Dios. En iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, que era un reposo. ¿Cuál es ese reposo? Si ustedes siguen leyendo ahí, ese reposo se refiere a la vida eterna, que es lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Muy bien. Retornemos al versículo 3 de Éxodo 35. No encenderéis el fuego en mi día de reposo. Ya vimos en qué condiciones, no era fácil. ¿Sí? Ahora, muchos hermanos que se acercaron a nosotros y que han convencido a otros que son indoctos, que no estudian bien la palabra de Dios, para cumplir con ese mandamiento, no encender fuego. Yo pregunto, ¿no encienden fuego? Claro que no. Si ellos vinieran ahorita a esta iglesia, ellos traen su comida ya preparada, todo lo que habéis de cocinarlo, prepararlo desde hoy, desde el viernes. Y no encendáis fuego. Claro que no van a encender el fuego. No van a agarrar los palitos o las piedras y frotarlas. Pero ahora, bueno, ¿compran tortillas calientitas, sí o no? Pues sí, porque no se las comen frías, pero no están prendiendo fuego. Y el mandamiento de Dios dice que ni tu extranjero debes de dejar que trabaje el sábado. Pero ellos no son de la iglesia, pero a ellos sí les pedimos que nos calienten las tortillas. Hermano, hay que ser conservadores, tradicionalistas, pero no tanto. Eso ya es ir demasiado al extremo. Muy bien. Se llama fanatismo esa ignorancia. Así es. Ahora, hermano, usted que dice que no se debe de prender fuego,
que no se debe de calentar la comida en sábado, ¿se baña en sábado? Pues sí, para estar presentable ante Dios tienes que venir Pues limpio. sí, ¿no? ¿Y qué creen que contestan ellos? Se baña con agua fría. ¿Se bañan qué? Con agua fría. Hasta creer, hermano. Pero yo no me baño el sábado, me baño el viernes. ¿A qué hora se baña, hermano? A las 8 de la noche, ¿no? Pues ya en la noche, ya que me voy a acostar. ¿Y qué día es en la noche? Y ya es sábado. Pues ya es sábado. ¿Están prendiendo fuego para calentar el agua para bañarse? ¿Sí o no? Sí. ¿Están infringiendo lo que ellos están mandando? ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermano, ya se fue usted por otro lado, porque ahí dice calentar el sábado la comida. ¿Ah, sí? Dice, no encenderéis el fuego. No solamente se refiere a la comida, sino a cualquier otra labor que se hiciera. ¿En qué viene usted, hermano? En carro. ¿Dónde vive? Pues aquí como a media hora. En el carro, ¿cuánta distancia se recorre en media hora? 5 kilómetros, 10. ¿Y a cuánto equivalía un día de sábado que se podía caminar según los fariseos? 1 kilómetro, 200 metros. ¿Usted cuánto está recorriendo? Ay, hermano, pero vengo en carro y no cuesta trabajo prender el carro, nada más un movimiento o un toque y ya está, hermano. No es trabajo. Pues tampoco es trabajo agarrar la comida y ponerla en la estufa y ¿qué? Prenderla. Y darle vuelta a la llave del gas para que pueda encender el fuego. No es trabajo. O sea, son hipócritas. Ahora, ¿dónde está lo malo? Lo malo no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale. Y cuando nosotros nos ponemos a criticar a los que sí están calentando su comidita, a los que sí están calentando sus tortillitas, somos hipócritas. Lo malo es lo que sale del corazón. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Malos pensamientos, las contiendas, Las críticas. Críticas, muertes, hermano. Ahora no los matamos a pedradas, ahora ¿cómo los matamos? Con nuestras críticas. Desearles mal con esas críticas. Tú estás mal y te vas a condenar. Pues ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos mal. Ahora, otra cosa, y aquí vamos a enlazarlo con otro asunto, con otro tema que traen ellos. Vamos a enlazarlo con las tablas de la ley. ¿En qué condiciones se dio el mandamiento de no calentar, de no encender fuego el sábado? ¿En qué condiciones? Ya lo dijimos, pero vamos a ampliarlo más. En el desierto. ¿Y para qué se les dio ese mandamiento? Para que lo cumplieran por mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que sigue de ahí? Dile a todo el pueblo que traiga oro, plata, piedras preciosas, todo lo que tengan. ¿Para qué, hermano? hacer becerro. Para hacer el tabernáculo. Bueno, si ese texto lo estamos haciendo, pues vamos a pedir, hermano Isaías, tiene que darnos su carro como ofrenda para Dios. Ya no tengo carro, hermano. Ya no. Bueno, entonces vamos a cambiar, hermano Abraham. Ya ve. ¿Tiene carro? Tráigalo, si no, está mal delante de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Eso vamos a hacer?
está mal. A ver, hermano, usted que dice que no se encienda fuego, se viene en su carro desde su casa, 1 hora de camino. Le preguntaba a los hermanos en una ocasión, ¿qué distancia hay de su casa al templo? Y dice un hermano, uy, hermano, como 80 kilómetros. ¿Y en qué se viene? Ah, pues me vengo en mi carro, no camino, prende fuego. ¿Sí o no? Está mal. Hipócritas, generación de víboras. ¿Dónde está lo malo? Y déjenme decirles algo, hermano. El sábado se menciona muchas veces en toda la Biblia. Y esto de encender fuego en sábado, ¿cuántas veces se menciona en la Biblia? ¿Usted sabía que existía ese texto, hermano Benjamín? Sí. ¿Sí sabía? No sabía exactamente dónde, pero ahora ya Pero sé. sí sabía. Hermano Abraham sí sabía eso. ¿Sí? Hermano Isaías sí sabía de eso. Hermano Heber sí sabía de esto. Muy bien, lo sabíamos. Ahora la siguiente pregunta. Hermano Abraham, ¿cuántos textos nos hablan de este tema? No sé, ¿Eh? nada más ese. Nada más ese. Yo sé qué opina hermano Isaías. Qué difícil. ¿Cuántos textos mencionan esto? Del fuego. Creo que nada más uno. Me dice un hermano, pues creo que muchas veces. No, hermanos, es el único texto que hay acerca del sábado. Y quieren hacer una doctrina, quieren hacer una enseñanza con un solo texto. Y se olvidan de todos los demás. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia es básica, hermanos. Nosotros debemos de tener misericordia con los demás, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Si aquellos que están infringiendo los mandamientos de Dios son dignos de misericordia, nosotros que estamos sirviendo al Señor somos dignos de misericordia, pues claro, entonces queda de lado el sacrificio. ¿Cierto? Ya no observamos los sábados ceremoniales, ¿por qué no? Si nada más hay un solo texto que dice no al fuego en sábado, y hay muchos textos que dicen que se debe de celebrar la Pascua, que se debe de celebrar los panes ácimos, que se debe de celebrar las cabañas. ¿Por qué no hacer todos los demás? Había un grupo de personas en nuestra iglesia que se llamaban judíos, pero no lo eran, como dice la Biblia, ¿sí? Y se separaron porque la iglesia en general no aceptó guardar los sábados ceremoniales. Se separaron ellos aparte, se reúnen y celebran los sábados ceremoniales. ¿Cuántos sábados ceremoniales hay, hermano Heber? Hay 7 fiestas solemnes. 7 fiestas solemnes, 7 sábados ceremoniales. Pero ellos nada más celebran 3, ¿están guardando la ley de Moisés? No. Pues no. Están fingiendo que lo guardan. Están diciendo que se debe guardar, pero no la guardan. ¿Sí? Ahora, ellos guardan 3. Pregunto, ¿cómo la guardan? ¿Cómo guardan, por ejemplo, los panes ácimos? ¿Sí sabían que ellos hacen los panes ácimos? ¿Cómo los hacen? Bueno, la ley de Moisés decía que con becerros, con bueyes o con corderos en sacrificio. ¿Ustedes hacen sacrificios de buey? No, eso ya no es necesario. Somos, pero no tanto. O somos o no somos. Ni las 3 fiestas que ellos celebran
lo hacen como dice la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? No se deben de tener las tablas de la ley. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9 del 1 al 3? Porque el tabernáculo tenía reglamentos de culto. Y en esos reglamentos de culto estaba que las tablas de la ley deberían de estar ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde deberían de estar las tablas de la ley? En el arca. ¿Y dónde estaba el arca? En el lugar santísimo, ¿Y cuántos tenían acceso al lugar santísimo? uno cada año. Ahí está. Esos deben de estar guardadas, no a la vista. Bueno, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a rasgar el velo que nos acerca a ver el reino de Dios. Y el arca es el testimonio de Dios, y en el arca están las tablas. Entonces, ¿dónde está lo malo? En el corazón de la gente. ¿Qué hay en el corazón de la gente? Idolatría. Es que esos son objetos de idolatría, porque llegamos y nos inclinamos ante la ley. Eso es idolatría. Y las flores también son idolatría. ¿Qué mandó Dios a Moisés acerca del tabernáculo? ¿Qué iba a tener el tabernáculo? ¿Flores, sí o no? En el capítulo 25 de San Mateo de Éxodo, ahí nos está diciendo que en el tabernáculo iban a haber candeleros de oro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué iban a tener esos candeleros? Almendras, manzanas y qué, y flores. Dios está mandando que se pongan flores, no como símbolo de idolatría. Dios no quiere la idolatría, como símbolo de honrar al Señor de todo lo que tú tengas. Como Caín, no fue mala la ofrenda de Caín, sino lo que estaba en su corazón. Tampoco vamos a sacrificar animales como Abel, porque ya sacrificamos a uno que es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Alejemos de nosotros las falsas enseñanzas, hermanos, las falsas doctrinas, y aprendamos que en el sábado hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no. ¿Qué sí se pueden hacer? Las buenas obras, ¿sí o no? Sanar, dar de comer a nuestros animalitos, ir a la iglesia. Yo recuerdo cuando asistí a la iglesia de Chilpancingo. La iglesia, el templo estaba en una loma, yendo rumbo a Acapulco en la carretera. A mano izquierda hay una loma ahí en Chilpancingo. Y desde allá se veía al otro lado de la carretera todo el camino. Y yo veía, hermanos, cómo unas hermanas venían caminando desde por allá para venir al culto el día del sábado, como 5 kilómetros. Claro que no las reconocía a lo lejos, pero conforme se iban acercando, cuando ya pasaban la carretera que va a Acapulco, pues ya eran visibles, reconocibles las hermanas. Terminaba el sábado y de regreso otra vez. Hermanos, hay cosas que sí se pueden hacer. Acordarte del día del reposo, ¿para qué? Santificarlo. ¿Qué quiere decir santificar? Ponerlo aparte. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que vengamos a la iglesia, ¿sí o no? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No dejéis vuestras congregaciones como algunos lo tienen por costumbre. Vamos a reunirnos, hermanos. Y no importa que tengamos que recorrer tantos kilómetros. Quitemos la idolatría, quitemos la tradición de nuestro corazón, quitemos el liberalismo, quitemos aquello que nos aparta del Señor y sigamos. Que Dios les bendiga, hermanos.